Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Bienvenido, Pepe, como siempre estamos. Gracias, Juan Carlos. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil. Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Y Rafael Matos, corresponsal de La Nación de Buenos Aires. Gracias a sí mismo por estar con nosotros. Decía Dori hace un momento, y ya hablaremos en segundos de lo que ha pasado con Jair Bolsonaro, que deberíamos dedicar uno de estos programas a dar buenas noticias. Pero no sé si eso funcione, porque realmente, aunque yo sé que la gente critica mucho a los periodistas porque dicen que damos malas noticias todo el tiempo, hay que recordar que James Reston, famosísimo periodista del diario The New York Times, decía, we print bad news because the news is bad. Es decir, publicamos malas noticias porque las noticias son malas, desafortunadamente. ¿Será que eso es así? Es cierto que publicar buenas noticias, y no me refiero a noticias triviales, digo que busquemos noticias que sean positivas, es menos periodístico, pero esta reflexión viene porque ayer se presentó la nueva temporada de muchas televisiones estadounidenses y uno de los programas más vistos por la tarde en la franja de entretenimiento aquí, que es el de Ellen DeGeneres, tiene un eslogan que es algo así como, para esta temporada también pasan cosas buenas, y se van a dedicar a incluir noticias de cosas positivas que también están pasando a petición de la gente. Porque yo creo que llega un momento que cuando las avalanchas de noticias son tan negativas, tan preocupantes, que sí que hay que contarlo y que sí, el mundo está así, pero a veces quizás forzar la mirada, aunque sea menos informativa o menos noticiosa, a cosas que también están pasando, quizás en este momento de la historia en el que estamos pueda ser positivo, pero no sé, esto quizá tengan que decirlo más los espectadores y nos pueden tuitear o escribir y decir qué les parece la idea. Pero uno podría hacer un programa sobre las cosas buenas que hace Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, ya que todo el mundo lo bien que está funcionando la economía. Y acaban de aumentar hoy la economía, de crear 201.000 puestos de trabajo en agosto. El desempleo está en el 3,9%. Cuando los desempleos se mantienen en cifras positivas, no son tantas noticias o no generan tantos titulares como cuando el desempleo se desploma, por ejemplo, ¿no? Que entiendo que el criterio informativo es así, los titulares son así, pero quizá haya momentos en los que también se pueda reforzar en estos puntos para que no todo sea tan negativo. Pero insisto, es solo una propuesta, seguro que hay mucho debate periodístico y seguro que los oyentes o los espectadores también tienen mucho que decir. Pero eso intentó hacerlo, dar buenas noticias, un editor en el Brasil, y contaba usted que le pasó, pues le salió el tiro por la culata. Sí, el portal se llamaba IG, fue el momento del internet, muchas noticias, de todo, y ese portal decidió que todo el día 11 sería el día de buenas noticias, solo publicarían buenas noticias, y empezó el 11 de septiembre de 2001. O sea, pudo asegurar por 20 minutos y después publicó un texto editorial diciendo que estamos intentando, pero la realidad no nos permite buenas noticias. Fue una historia increíble que hace parte de la historia del periodismo brasileño. Pues que tenía razón, la realidad no permite solamente buenas noticias, es la realidad. Pepe Díaz Briceño, deberíamos publicar, hacer programas de buenas noticias a veces, ¿o? Me encantaría, Juan Carlos, pero la naturaleza humana normalmente es más viciada, contiene muchas cuestiones de corrupción, violencia, que desgraciadamente uno como periodista piensa que puede tener alguna influencia para que se corrijan, ¿no? Rafael Matos. También quizás sea una mera cuestión de perspectiva, ¿no? Estamos muy enfocados en lo que está pasando ahora, pero si tomamos una visión de mucho más largo plazo, por ejemplo, qué ha pasado durante los últimos 10 años, los últimos 20 años, ¿no? Uno ve que el mundo ha dado progresos muy interesantes, ¿no? En términos de cada vez hay más democracias en el mundo, por ejemplo. Vivimos en una época de nunca ha habido tantas democracias como ahora, ¿no? Y a veces, por estar tan enfocados en lo inmediato, perdemos esa perspectiva. Es una manera de mirar la realidad desde otro lente que sería un poco más positivo. A propósito de malas noticias, hay una de las últimas horas en su país, Enrique, justamente a un mes de las elecciones, ¿no? De la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, y es que el segundo candidato en las encuestas, Jair Bolsonaro, un hombre de ultraderecha que ha dado declaraciones muy polémicas, pues fue apuñalado. Estaba en una manifestación pública en el estado de Minas Gerais. Él iba con una camiseta de la selección brasileña, una camiseta amarilla del Brasil, a hombros de sus seguidores, y se le acercó un hombre que ha sido identificado como Adelio Bispo de Oliveira, un hombre de 40 años, y lo apuñaló en el vientre. Tuvieron que llevarlo al hospital. Hay no solamente videos del apuñalamiento, sino ya videos del señor Bolsonaro en el hospital, porque logró recuperarse. Después de la cirugía, varios candidatos presidenciales condenaron lo ocurrido. Lo hizo Luis Ignacio Lula da Silva, que está de primero en los sondeos y que está en la cárcel.
lo hizo Ciro Gómez, lo hizo Geraldo Alckmin, y por supuesto esto ha generado una inquietud en el Brasil. El hombre que lo apuñaló se dice que ha sido militante socialista, que ha defendido en Facebook al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Con esto no estoy diciendo, por supuesto, que tenga nada que ver Nicolás Maduro en lo ocurrido. Y además había criticado repetidamente a Bolsonaro porque ha dicho que Bolsonaro había defendido la dictadura brasileña que tuvo lugar entre 1964 y 1985. Aparte de que Bolsonaro aparentemente se va a recuperar y ojalá que se recupere, y aparte de que ha dicho cosas de extremistas el señor Bolsonaro, y ahora hablaremos de eso. Aquí la pregunta es, ¿qué consecuencias va a tener lo sucedido para la democracia brasileña y en concreto para las elecciones? Mejor dicho, ¿esto puede producir que el señor Bolsonaro gane las elecciones? Bueno, esa es la pregunta que todos quieren saber la respuesta. En primer momento tenemos que esperar saber exactamente cómo se recuperará Bolsonaro. Sí, ya se grabó un video, ya se fue transferido para un gran hospital en São Paulo, pero el facto es que todos los médicos han dicho que su situación es grave, que las primeras 48 horas son muy importantes para saber cómo va a recuperarse y después sí, a ver cómo será la política. Entonces, el primer punto es, ¿cómo será la recuperación de Bolsonaro? Muchos han dicho, por ejemplo, que tal vez se quede todo el mes fuera de los meetings, fuera de los debates, o sea, eso tendrá un impacto muy fuerte. Y antes de más nada, oficialmente ya está en primer lugar en las encuestas, porque Lula ya está considerado fuera de las elecciones por estar en la cárcel. Y bueno, la campaña de Lula está intentando revertir, cambiar eso por una decisión, incluso utilizando de argumento una decisión de la ONU que ha dicho que Lula debería estar en las elecciones, o sea, una confusión muy grande. Y ahora nadie sabe exactamente cómo será esto. Es un acto, nunca había pasado eso en Brasil. Solamente en 1954 hubo intento de asesinato a un candidato, pero él no se ferió. O sea, eso desde la época de Getúlio Vargas no pasaba nada cerca de eso en Brasil. Eso será inédito, o sea, entonces nada sabemos exactamente cómo será. Los expertos en Brasil dicen que en primer momento Bolsonaro puede ser más fuerte de todo eso. Él ya estaba sufriendo muchos ataques por sus palabras contra mujeres, sus palabras contra los derechos de los gays, sus palabras contra los de izquierda. Ha dicho, por ejemplo, anteayer que quería fusilar a los de PT, o sea, el clima estaba muy fuerte, mucha gente estaba batiendo mucho en él, una campaña que parecía mucho la campaña que se fue hecha contra Trump. Por ejemplo, pegaron frases de Bolsonaro y ponieron en una situación como una pareja en un restaurante. Y eso se parecía, esto no es aceptable, entonces, ¿por qué es aceptable para un presidente? O sea, lo que pasó en primer momento, todos los candidatos suspendieron hoy la campaña y suspendieron los ataques contra Bolsonaro. Y ahora nadie sabe lo que va a pasar. En primer momento, los expertos dicen que Bolsonaro puede crecer o parar de caer, como estaba empezando a caer un poco en las encuestas, y puede usar eso para mostrar cómo fue víctima de la izquierda, víctima de la sociedad, cómo es, y como su video ha dicho eso, tengo una misión de Dios, o sea, cómo eso puede transformarse en una gran ventaja política para él. Nadie sabe a cierto cómo será eso. Primero tenemos que ver cómo va a recuperarse, cómo va a salir de todo eso. Y esto cambia de una manera increíble la elección más incierta de la historia de Brasil. Sí, recordemos que hay dos vueltas en Brasil. Es decir, si ningún candidato logra más del 50% de los votos dentro de un mes, la segunda vuelta será el 24. El 28 de octubre. 28 de octubre. Rafael Matus, ¿puede Bolsonaro ganar? Porque fíjese, en Colombia en 1989... hubo 4 candidatos presidenciales asesinados, cosa inédita yo creo que en la historia del mundo. Uno de ellos, el 18 de agosto, Luis Carlos Galán, de un partido independiente que se llamaba el Nuevo Liberalismo, aparentemente iba a ganar las elecciones. Le dispararon en una población cercana a Bogotá que se llama Soacha. Esto causó una grandísima conmoción en todo el país. Y luego en el entierro de Luis Carlos Galán, en el cementerio central de Bogotá, el hijo mayor de Galán, Juan Manuel Galán, que tenía pocos años, era un adolescente, pronunció un discurso y se refirió a César Gaviria, que había sido ministro del Interior, ministro de Gobierno, y le dijo, doctor Gaviria, tome usted las banderas de mi padre. Y Gaviria ganó las elecciones. Y las ganó porque era un político importante, pero las ganó sin lugar a dudas porque se encontró el triunfo en gran medida, o le debe el triunfo a lo que pasó ahí.
En ese caso hubo un homicidio, un asesinato, aquí no lo ha habido. Pero ¿puede esto generar un nivel de simpatía por Bolsonaro? Yo tengo esta discusión bastante seguido con nuestro corresponsal de La Nación en Río de Janeiro, Alberto Armendáriz, ¿no? Donde yo siempre ha estado en este un programa. poco abogo por esta idea de que Bolsonaro claramente es el protagonista, creo, es el gran protagonista de la campaña presidencial en Brasil, como lo fue Donald Trump acá, y tienen rasgos parecidos, ¿no? Y él siempre dice que Bolsonaro ha llegado a un techo, que él realmente no lo ve un poco por arriba de ese techo que da marcar las encuestas, aunque deja la incógnita abierta de si realmente puede llegar a una segunda vuelta y en una eventual segunda vuelta alzarse con el triunfo. A mí me parecen dos cosas. Aparte de esto de que Bolsonaro es claramente el protagonista de la campaña y este muy repudiable, muy triste incidente que ocurrió ayer eleva ese protagonismo, ¿no? Pues incluso él ya está tratando de capitalizarlo con videos donde aparece semi-inconsciente desde el hospital, ¿no? Con un nivel de dramatismo que me parece calza bastante bien en sociedades como la brasileña o cualquier sociedad de América Latina donde somos muy afectos a este tipo de dramatismo. En segundo lugar, creo que este incidente marca una profundización de un fenómeno que estamos viendo en varios países de la región, y también aquí en Estados Unidos, que es la muy cruda y profunda polarización que existe en la sociedad, ¿no? A mí me sorprendía mucho ayer, yo publiqué el video de la puñalada de Bolsonaro en Twitter y me sorprendió muchísimo, muchos comentarios de muchos seguidores contra la izquierda, acusando prácticamente a la izquierda toda la ideología, ¿no? Sin hacer distinciones, de fomentar la violencia, de estar detrás de este atentado, cuando no sabemos todavía toda la información respecto del ataque, ¿no? Entonces, en ese escenario creo que eso lo beneficia a Bolsonaro, ¿no? En una profundización de la polarización, donde él tiene un discurso tan duro, radical, tan duro, apelando a los peores demonios de la sociedad brasileña, que haya una mayor enfrentamiento, una mayor polarización, lo puede llegar a terminar beneficiando. Y segundo, que no veo que haya otra figura, no veo que sea Haddad, no veo que sea Marina, no veo que sea Alquim, que realmente puedan equiparar el nivel de protagonismo que ha logrado Bolsonaro. Por todo esto creo que aparece mejor posicionado. Lo que pasa es que también es un candidato tan extremo, con posturas tan repudiables, que uno también puede llegar a pensar que la mayoría de la sociedad brasileña, llegado el caso, puede llegar a optar por un escenario más parecido al que se vio en Francia que al que se vio en Estados Unidos, ¿no? Donde Marine Le Pen terminó siendo derrotada por Emmanuel Macron. Claro, 66% obtuvo en la segunda vuelta Emmanuel Macron y ella logró el 33%, es decir, lo duplicó. Pepe Díaz Briceño, ¿puede ganar Bolsonaro? Pues Juan Carlos, creo que podemos empezar a resumir esto, ¿no? Básicamente a Bolsonaro le sirve porque lo humaniza, ¿no? Fuera de su discurso machista, homófobo, agresivo, pues uno de estos incidentes siempre humaniza a una persona. Segundo, se vuelve, como decía Enrique, una profecía autocumplida del crimen que ronda Brasil, ¿no? La política de mano dura que está pidiendo. Y tres, pues también pues, provoca el surgimiento de estas teorías de que hay pues, una mano oscura que quiere destruir o alterar Brasil, ¿no? Dándole pues, mucha fuerza a su discurso de derecha. Entonces, realmente no sabemos cómo se va a desenvolver hacia adelante, ya vemos que sí, lo está aprovechando, pero también hay que, me parece también importante detenernos un poquito en el hecho, ¿no? Más que la interpretación. ¿Quién es este señor? ¿Se le ocurrió de repente ir a la manifestación de atacar? De apuñalar a un candidato. Sí, no hay nada detrás, no hay nadie detrás. Exacto. No es un lobo solitario. Y sí existen los casos en la historia política de un lobo solitario, pero a veces, como decía una... Puede haber un autor intelectual. Exacto. Hay una novela de Daniel Sada, un novelista mexicano, que se llama Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Y entonces este es uno de estos casos, que pareciera, al menos por el momento, no quiero decir nada más, que un llanero solitario se soltó y pues ¿quién puede creer? Dorito Toribio, ¿puede ganar Bolsonaro? ¿Ha pasado en España que algún candidato haya sufrido alguna agresión y eso le haya servido políticamente? No tan grave,
pero sí ha habido intentos de agresión en momentos en los que las elecciones estaban, o en general el clima político estaba muy tenso. Hubo un momento, por ejemplo, que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, recibió una especie de puñetazo lateral, le quitó las gafas y aquello generó todo un debate también en España. Después, si miramos más atrás en la historia, sí, pero estoy pensando más en la historia más reciente de las últimas 2 décadas asociada a este clima político en el que estamos ahora. Voy a poner varios puntos sobre la mesa. Primero, sí parece que ha hablado la persona que intenta asesinar y que ha dicho que era un mandato divino. Era un mandato Adelio Dios, Bispo de Oliveira, sí. Dice que por Dios, tú es siempre Dios. Bolsonaro ha dicho que tiene una misión de Dios y él también Dios. Comentó también fue por Dios. Como nadie puede entrevistar a Dios, eso sería estupendo, pero... Lo que también podemos buscar muchos paralelismos con líderes populistas en otros países que también están hablando de un mandato divino, de un mensaje de Dios, y esa es la razón por la que estamos haciendo estas cosas. Pero volviendo al tema, lo más importante ahora ver es, obviamente, su salud, está en el hospital, si sobrevive, la cosa parece más grave de lo que parecía al principio, pero recogiendo puntos importantes que han puesto los compañeros en la mesa. Hablaba Pepe de que esto humaniza a Bolsonaro, sí, pero también le victimiza. Y victimiza a una persona que hasta ahora era el agresor y se le da la vuelta. Eso hace que su figura electoral ahora sea redonda, tenga muchas más perspectivas y ya no sea la persona agresora, el que lanza el discurso duro, el que propone la violencia, sino el que la recibe. Y esto cambia todas las cosas. Bueno, siempre que en una campaña electoral entra la violencia a este nivel, todo cambia. Todas las elecciones cambian a partir de ahora, porque a partir de ahora se van a definir todos, quien lo sufre y quien no lo sufre, el resto de rivales, en cómo responden a esta violencia. También quien no la ha sufrido, es decir, cómo responden, cuánta empatía demuestran, cómo lo gestionan, qué nivel de respeto o de licencia dan a partir de ahora a esta víctima. Y obviamente a Bolsonaro a partir de ahora, ¿cómo va a gestionar esto? Una vez haya superado, insisto, lo primero es su salud, pero una vez haya superado esto, ¿cómo va a construir su discurso? ¿Se va a construir como la víctima? Y como decía Rafa, otro punto importante en todo esto, ayer, minutos después de que esto ocurriera en las redes sociales, y había una avalancha de comentarios solo dedicados al análisis político y solo dedicados a condenar a la izquierda. Es decir, que esto era un ataque de la izquierda, que esto demostraba que la violencia venía de la izquierda, que en realidad donde estaba el demonio, llegué a leer en algunos de los comentarios analistas, era en la izquierda. Es decir, esto se utiliza en los tiempos en los que estamos, lamentablemente, todo se convierte en política de inmediato, y en este caso en política electoral, y en este caso en arma electoral. Y a partir de ahora, depende de cómo utilice, yo creo que esto se puede utilizar muy bien políticamente por parte de Bolsonaro, porque ha demostrado que en las horas en las que está en el hospital, todavía en esas 48 horas críticas, ya está haciendo discurso político. Creo que esto le puede fortalecer, porque él puede construir el discurso de yo soy la víctima, yo soy quien recibe la violencia, los agresores están en el otro lado. Y es más, se puede declarar el salvador del país. Y estamos en tiempos en los que el voto ya no es racional, el voto es emocional en muchos de nuestros países. Es racional y además es identitario, es de gente que se identifica con, que vota a quien cree ser, no exactamente a quien le propone o a quien le da las propuestas más racionales. Todo esto hace que sí pueda sufrir un impulso. Preguntaba si puede ganar, no sé si definitivamente ganar en la segunda vuelta, como decía Enrique, pero sufrir un impulso o beneficiarse ahora de un impulso importante, sí, y de dar la vuelta completamente a esta campaña electoral y a estas elecciones también. 2 puntos muy rápidos. Es que el momento también fue muy grave para la izquierda. A la encuesta de miércoles mostraba Bolsonaro en primero con 22% y una disputa por quién iba contra él para la segunda vuelta. ¿Cómo están las encuestas en este momento? Bueno, hasta miércoles, o sea, muy duda. Bolsonaro 22%, Marina Silva 12%, Ciro Gómez del Partido de Izquierda del Ceará 12% y Geraldo Alckmin con 9%. ¿Y Lula da Silva cuánto tiene? No, no se puede publicar más, ahora no se publica más las encuestas. Bueno, pero estaba arriba de 30. Estaba casi en el 40. Casi ganando la primera vuelta. Sí. Pero lo fato es que eso todo cambia porque Ciro Gómez creció mucho porque estaba muy fuerte criticando a Bolsonaro. Ha dicho, por ejemplo, este fin de semana que Bolsonaro era un proyecto tropical de Hitler. Uy, uy, uy. O sea, eso comenzó a combater muy fuerte. Proyecto tropical de Hitler, sí. O sea, estaba batendo muy fuerte en Bolsonaro y con eso estaba creciendo. O sea, estaba comenzando a diseñar un proyecto que había una elección con Bolsonaro y un anti-Bolsonaro muy fuerte. Ahora nadie sabe cómo la izquierda va a decir. Nadie se atrevería a decir eso después de un apuñalamiento. Exactamente. El hombre está en el hospital, claro, debatiéndose. Es que mire, Bolsonaro tiene 63 años, es ex militar, es partidario de la venta de armas en el Brasil, es partidario de la tortura de los delincuentes. Es el diputado que ha recibido más votos en Río de Janeiro y ha dicho cosas como, por ejemplo, el único bandido bueno es el bandido muerto. Por otro lado dijo, vamos a darle una patada en el culo al comunismo.
dijo con referencia a un periodista homosexual, a un periodista gay, tienes pinta de que te pintabas las uñas de pequeño. Y también dijo, los policías que no matan no son policías. Y aparte de eso, a una diputada, que según algunas personas no es muy bonita, pues el señor, o yo no sé si lo será, lo cierto del caso es que el señor dijo, yo no la violaría por fea. Dijo el señor y luego por una decisión judicial tuvo que corregir. Es decir, no es un hombre que diga cosas sensatas, ¿no? Exactamente. O sea, era muy fácil criticarlo o mostrarse cómo era incoherente o no aceptable para ser presidente para mucha gente, pero ahora se queda muy diferente. ¿Cómo atacarlo? ¿Cómo criticarlo? Esta es una duda. Una curiosidad en esta tragedia toda. Ayer por la tarde su hijo ha puesto en Twitter, gracias a Dios que fue una faca, no una arma. O sea, el que siempre defiende armas ha escrito eso, fue un poco. Y la persona que lo golpeó frecuentó el mismo stand de tiro que sus hijos frecuentaban en el sur de Brasil. Una locura todo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe Díaz Briceño, ha habido aquí en Estados Unidos un gran revuelo después de que el diario The New York Times en la página editorial publicara una columna anónima, no se sabe quién es el autor, titulada I am part of the resistance inside the White House, es decir, soy parte de la resistencia dentro de la Casa Blanca. Se trata aparentemente de un alto funcionario, muy alto funcionario, que cuenta cuenta más o menos lo mismo que narra el libro del periodista Bob Woodward, en el sentido de que personas que rodean a Trump y que tienen cargos de alta responsabilidad, pues le ocultan a veces las cartas al presidente para que no las firme, no vaya a ser que por un acto impulsivo se genere algún problema. Y dice este hombre que está claro que Trump es malo para la salud de la República y que hay un grupo de personas que están tratando de ayudar. Muy bien. El vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo ayer, ante preguntas de los periodistas, dijeron que ellos no fueron, que ellos no son los que publicaron esta columna. Y Nancy Pelosi, la mujer que fue en su momento presidenta de la Cámara de Representantes, que es de la oposición demócrata, ella en cambio dijo que ella sí pensó en un principio que podía ser el vicepresidente Mike Pence, pero que en algún momento lo sabremos. Aquí hay varias cuestiones. Una, ¿se puede gobernar fácilmente un país así? Y dos, y esta es la que quiero hacerles primero, si usted fuera el director de opinión del diario The New York Times, ¿publicaría una columna anónima en esas condiciones? La pregunta directa que tú me haces, Sí. Yo sí lo haría. Sí. Me parece, por otro lado, que estamos viviendo en las últimas 36 horas una especie de serie de ficción, pero que es real. Es increíble la atención de los medios de comunicación, obviamente por este enigma de quién es el autor. No solo 2 personas del gabinete ya se deslindaron, sino más de 10 personajes de alto rango, que es, bueno, sí, yo creo que prácticamente todo el gabinete, ¿Sí? quizá algunas excepciones, Dijeron que ellos no. que no son los autores, pero es realmente increíble ver a gente tan poderosa como el secretario de la Defensa, James Mattis, salir a decir, yo no escribí ese artículo, por no decir tantos otros, ¿cierto? También otro caso dramático es este detalle de la cadena CNN que dice que se le están entregando a Trump para que vea las negativas en papel. Es un tema que ha choqueado a Trump bastante fuerte, el saber que hay un, entre comillas, traidor muy cerca de él. Y bueno, el debate periodístico es otra parte más interesante, apasionante y que realmente da para un programa entero. Pero básicamente esta cuestión que también es fascinante de los periódicos estadounidenses, donde la sección de opinión es completamente independiente a la sección de la redacción propia, es algo que marca pues la dinámica y que a final de cuentas es un proceso que pudiera, como se resumía ayer, llevar al propio periódico a estar entre una paradoja en el que el propio New York Times pudiera en su redacción descubrir quién escribió esta columna de opinión y que se pudiera arriesgar, algunos piensan así, a una demanda por falta de confidencialidad del propio diario, que por otra parte juró seguramente a su fuente no delatarlo. Entonces es fascinante el show mediático, es fascinante el dilema periodística y lo único que yo tengo mucha duda es cuánto afecta realmente, más allá de la burbuja del círculo rojo en Washington, esta discusión en la América profunda.
Si usted hubiera sido la directora de opinión del New York Times, Dori habría publicado esto, y por otro lado, como todos estos señores han salido a decir que ellos no fueron, eso lo hace recordar a uno de una frase muy antigua en el español, en el castellano, que es explicación no pedida, acusación manifiesta. Uno no sabe cómo es la cosa. ¿Usted habría publicado esa columna? Sí, y lo explico ahora, pero además uno recuerda a Mark Felt, el garganta profunda del Watergate, que siempre negó que había sido él, y no fue hasta 2005, décadas después, que admitió haber sido él y se identificó ante todo. Es decir, la administración de la veintena de miembros de la administración Trump que estén diciendo que ellos no han sido, en esto entra dentro del guión. Quien haya sido no nos lo va a decir ahora mismo. Y además puede haber sido cualquiera, porque dentro de esa definición de oficial senior, de funcionario senior de la administración Trump, cabe muchísima gente. Con lo cual las especulaciones están ahí. La reacción de los miembros de la administración Trump es lógica, porque como sabemos esto es un tema que ha hecho enfadar y mucho al presidente, que en general las filtraciones, y con razón, siempre le afectan mucho. Ya vimos que en su día tuvo que comparecer Rex Tillerson, el secretario de Estado, cuando se filtró que había llamado idiota al presidente y tuvo que organizar toda esta comparecencia artificial en el Departamento de Estado para decir que era una mentira rotunda para tranquilizar a Donald Trump, porque estas cosas realmente le llegan y él las toma como una prueba de lealtad, y por eso esta reacción, yo creo, de todo su entorno ahora, que insisto, con razón, porque este nivel de filtraciones desde dentro de la Casa Blanca y en general desde dentro de la administración no tiene precedentes y es un tema muy serio. Se están filtrando cosas muy importantes y es lógico que esto haga sentir aislado y preocupado al presidente y a todo su entorno. En cuanto al debate periodístico, si publicaría, sí, seguro, y además yo no tendría ni debate. El problema aquí no es publicar, el problema es escribir el artículo. Publicarlo no. Ayer James Dow, el director editorial, quien toma toda esta decisión y a quien le llega el artículo del diario New York Times, hablaba en el podcast del periódico durante 20 minutos explicando exactamente los detalles de todo esto. Él dice que hay una persona, un intermediario que le contacta como contacta a todo el mundo al diario, escribiendo a un correo que viene en la página web del diario New York Times. Todos podemos escribir una carta que queramos a una editorial, ellos las leen, las valoran, están abiertos a todos, y él en principio dice que lee todas las propuestas que llegan. Le llega a través de un intermediario y después lo que él hace es contactar con el autor, asegurarse de quién es, confirmar quién es, consultar con el equipo legal, obviamente consultar con la dirección del periódico, pero vaya, atan todos los cabos, saben quién es, hablan con él, porque está haciendo esto, tienen todos esos datos. Y entonces es cuando se publica. Hay un detalle que cuenta además muy interesante, y es que a él no le pareció para tanto, porque lo que se publica en este artículo no es nuevo. Todo esto ya lo sabemos. Sí, sí. Es la forma lo que cambia. Es un artículo de opinión anónimo. En el periódico más influyente del mundo. Y de la manera en la que está redactado. Está redactado por alguien que, uno, está muy preocupado por la seguridad nacional. Dos, parece muy afectado por cómo el presidente reaccionó a la muerte de McCain. Parece que le ha llegado muy dentro esa falta de respeto. Y tres, está muy bien redactado. Es alguien que ya ha redactado discursos o tiene muy cerca a una persona que le ha ayudado o a redactar discursos o a redactar comunicados. Pero no es nuevo. Todo esto Maggie Haberman y Peter Baker del New York Times lo han publicado a diferente nivel y con muchos menos detalles, pero también con fuentes anónimas de dentro de la administración. Y cualquier persona que esté aquí en Washington ha oído estas cosas off the record, de personas con cargos muy altos en los pasillos del Congreso, por ejemplo, y a nadie le sorprende. Entonces, la cosa no es el fondo del artículo, por eso publicarlo yo no le veo ningún dilema. Donde está el dilema legal, ético y moral es en esa persona dentro de la administración que decide escribirlo. Para mí hay un debate muy interesante, y es, si tanto no crees en el presidente y tan mal crees que se hacen las cosas, ¿por qué sigues en ese trabajo? Porque no sales, cuentas todo esto fuera con nombres y apellidos. Se va a ir a California o a Miami, no pasa nada. Defiendes la seguridad nacional del país y la integridad del país y la seguridad del país. O el otro debate de, no, porque desde dentro se pueden hacer mejor las cosas y se puede cambiar desde dentro. Ese es el debate bueno, yo creo. Rafael Matos. Sí, yo acá voy a diferir un punto con Dori, porque es cierto que desde hace muchísimo tiempo sabemos que la administración de Trump es caótica, desordenada, que hay internas dentro del gobierno y que este es un presidente muy atípico que no se parece nada a sus antecesores. Pero lo que creo que pasó distinto esta semana, cuando uno pone el libro de Bob Woodward, que va a salir a la venta la semana que viene junto con el artículo del New York Times, es que me parece que se cuestiona por primera vez en términos muy crudos la autoridad de Trump y el control que Trump tiene de su propio gobierno, ¿no? Donde aparecen colaboradores que se niegan a seguir sus instrucciones, o donde incluso en la columna del Times se dice que los logros que Trump muestra cada vez que puede, la desregulación, los recortes de impuestos y la economía, se han logrado no por el presidente, sino a pesar del presidente, ¿no? Como que él puede incluso llegar a ser un obstáculo para su propio gobierno.
Y te pinta también un gobierno donde aparece un ejército, como él dice, de héroes silenciosos, unsung heroes, ¿no? Que están permanentemente boicoteando los peores instintos del mandatario. Entonces, es cierto que siempre supimos que estamos ante un gobierno muy caótico, pero creo que esta semana, como nunca antes, ha quedado expuesto una debilidad en la autoridad de Trump que antes no había sido expuesta de una manera tan clara, y me parece por eso ha sido tan virulenta la reacción de la Casa Blanca y también del propio ¿Y usted habría presidente. publicado el artículo si usted hubiera sido el jefe de opinión del New York Times? El Washington Post tiene una política muy clara al respecto, es que no publica columnas de opinión que sean anónimas. Creo que es una decisión muy difícil, ¿no? Porque uno está poniendo en juego la reputación del periódico, básicamente. Uno está diciendo, uno tiene que creer esto que lee, no por lo que dice, sino porque está publicado en el New York Times, ¿no? Pero lo han hecho 2 veces en la historia, otras veces... No es como que lo hagan todos los días, ¿no? No, sí, por eso. Es muy muy inusual. Y segundo, creo que depende de quién haya sido el autor. Esa es la verdad, ¿no? Digo, si esta hubiera sido una persona de segundas o de terceras líneas, creo que es una decisión mucho más difícil, pero sí, no, debe ser asumiendo que es una figura del gabinete. ¿Sí? Incluso puede ser alguien que es otra dijo cosa. ayer que no fue. Claro. Asumiendo que es una figura del gabinete, que sí, por ejemplo forma parte de la comunidad de inteligencia, o que esté involucrada en temas de seguridad nacional o de política exterior, es otra cosa, es otra envergadura, ¿no? Y como dice Dori, es una columna que está realmente muy bien escrita. Incluso caso, generó bromas, mi favorita, ¿no? Jimmy Kimmel, que en el programa dijo, no sabía que Ivanka Trump escribía tan bien. Enrique Gómez Batista. Bueno, yo creo que sí lo publicaría porque es claro, es nítido que este artículo tiene interés público, tiene una función social, o sea, es importante para el debate político y social de Estados Unidos. Y yo creo, y todos nosotros creemos, que el New York Times no es un periódico cualquiera, o sea, tuvo todos los cuidados, tomó toda la seguridad para que sea verídico y efectivo. Pero esto muestra para mí muy claro una cosa que primero, casi con una broma, que ahora empieza la Casa de las Brujas dentro de la Casa Blanca. Trump, que le gusta tanto esa expresión. Hablar de cacería de brujas. Sí. Y segundo, que muestra un poco, esto es muy raro, la forma como Trump reaccionó tan fuerte. Primero, da veracidad a todo lo que ha dicho. Y segundo, muestra que como Trump día por día está perdiendo su credibilidad y su apoyo junto incluso a la base más fiel, más republicana, que nunca lo ha abandonado hasta ahora. O sea, es un síntoma, un señal muy fuerte de la crisis que está cada vez más grande dentro del gobierno Trump. Solo voy a añadir 2 cosas. Una, ojo al timing en el que se hace todo esto. Tanto el libro de Woodward, cuando sale, que puede ser una casualidad o no, cuando se publica este artículo, todo es en la misma semana, que en teoría iba a ser una gran victoria para el presidente porque es la sesión de confirmación de su segundo juez al Tribunal Supremo. Es un gran logro para un presidente republicano y algo muy importante para muchos votantes republicanos antes de unas elecciones, y de repente queda empañado por todo lo que está sucediendo desde la perspectiva de la Casa Blanca, que tiene que luchar retóricamente contra esto. Y ojo a las consecuencias, que era una pregunta muy interesante que ha dejado Pepe sobre la mesa, y es, ¿a quién realmente le importa esto más allá de la burbuja en Washington en la que estamos nosotros? Claro. Que nos encanta especular quién ha sido y no, pero esto realmente, a la gente que está fuera de aquí, un texto como este, que yo insisto, no dice nada nuevo, y estoy de acuerdo con Rafa en que sí da más detalles y da una mayor, da una mayor dimensión, pero no creo que añade nada nuevo. ¿Esto importa de verdad? Para mí no. Esto a la gente real, esto ni le afecta, ni le va a hacer cambiar de opinión, ni a la gente que le apoya le hace cambiar de opinión, pero hay una consecuencia que es negativa, y sí la vamos a sufrir todos, y la va a sufrir el país, y es que esto empeora las cosas dentro de la Casa Blanca. Si hasta ahora había paranoia y desconfianza... Gobernar así no es fácil, uno gobernar sabiendo que tiene adentro una gente que está filtrando cosas, que es capaz de escribir una cosa, no es una cosa. Y hasta ahora había gritos a diario dentro de la Casa Blanca. Comúnmente hay un sapo ahí adentro. Hay un sapo. El sapo es el que... Y el presidente ya estaba muy aislado y muy desconfiado de todo. Esto solo va a poner peor las cosas. Claro. Pepe, cambio de asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, el canciller del presidente Iván Duque,
justamente hoy, día 7, se cumple un mes del gobierno del señor Duque en Colombia. Está aquí en Washington y aparte de haberse reunido con John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, y con senadores, miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta aquí, y con senadores como Marco Rubio, y también ha estado con Bob Menéndez y con otros, pues estuvo ayer donde Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, el ex canciller uruguayo. Y como resultado de esa reunión, el señor Almagro va a viajar a Colombia, a la frontera con Venezuela. Colombia y Venezuela tienen una frontera de más de 2.200 kilómetros. Van a crear un grupo de trabajo para ver cómo se puede cómo se pueden paliar las consecuencias de la migración de venezolanos a Colombia. Se calcula que han llegado a Colombia más de 1 millón de venezolanos desde que empezó la crisis. Dicen que diariamente atraviesan la frontera 40.000 o 30.000 y que se quedan 5.000 o 6.000, cosa que es cierta. Muy bien, aquí la pregunta es si todo esto sirve o no sirve, porque hay personas que se preguntan, ¿y esto sirve para algo? Pues van a seguir entrando los venezolanos, ya 11 países de la región le pidieron al presidente Nicolás Maduro en Venezuela que permitiera la llegada de ayuda humanitaria, él incluso se ha negado varias veces, se lo negó a Juan Manuel Santos cuando era presidente colombiano. ¿Esto sirve para algo o esto es más de lo mismo, una cosa llena de buenas intenciones en una organización que además no puede hacer nada distinto? Sí, de entrada me parece que queda claro que la crisis en Venezuela se ha internacionalizado, me parece que es algo obvio, pero dada la migración tan masiva a la propia Colombia, escuché cálculos de que pudiera duplicarse hasta 2 millones de personas en los próximos meses si siguen las mismas tendencias e incluso se pudieran acelerar. Pues obviamente esto es un problema regional gravísimo, pero me parece que el tiempo para atenderlo era mucho tiempo antes. La crisis venezolana, incluso si se toman las medidas correctas en este momento, tardará años, si no es que más de una década en corregirse, porque son problemas sumamente estructurales de la economía venezolana y los refugiados económicos pues ahí estarán. Ahora, como bien decías tú, esto servirá de alguna manera al crear un grupo de trabajo. Pues realmente, si la propia dirigencia de un país se niega a ver la realidad e incluso tiene pues comentarios distintos sobre lo que está pasando, ¿no? Primero el señor Maduro decía que no había refugiados, después dice que miles están regresando, entonces bueno, no pueden caber las dos cosas en una misma oración, ¿cierto? Claro. Entonces, esta cuestión de que emitir un pasaporte también para viajar es sumamente dificilísimo, que cuesta, dicen que hasta $1.000 a través de gestores dentro de Venezuela, pues realmente hace que se vea un gobierno que realmente está completamente desbordado y que no se quiere dejar ayudar. Hemos visto ya esfuerzos de otros países de la región para atender la crisis en temas de derechos humanos, el propio calendario democrático, etcétera, y pues normalmente son los mismos países que seguramente estarán formando parte del grupo que vaya a vigilar esta cuestión de la migración. Entonces, yo realmente soy muy escéptico. Me parece que es una lección aprendida de que una crisis en un país no se puede dejar que pase más tiempo sin medidas concretas de la comunidad internacional. Hace 2 días la situación de Nicaragua llegó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uno se pregunta qué hubiera pasado si la situación de Venezuela hubiera llegado a esos niveles mucho más rápido. Rafael Matus, 40 segundos. Creo que no. La verdad me parece no hace ninguna diferencia porque ya hemos visto que toda la presión política que ha intentado ejercer la OEA con el liderazgo de Almagro, la región a través del Grupo de Lima y demás, no ha podido torcer la realidad que hemos visto en el terreno en Venezuela, que ha seguido deteriorándose al punto tal de generar una inflación anual de 1.000.000%, un éxodo nunca antes visto en los últimos años en América Latina y una situación política que no parece torcerse, ¿no? Creo que sí, esto obviamente le puede dar algún otro tipo de perfil o de mayor perfil al Almagro, pero como cambiar la situación en Venezuela, no. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe Díaz Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? A mí me parece fatal para el señor Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, que le importa muchísimo conservar esta imagen de impoluto y de sumamente obediente al señor Donald Trump, su presidente, que él nunca se sale de un guión, que a veces ha sido tan meloso en esta cuestión de cómo referirse al presidente. Hay videos incluso de cómo
cómo están en reuniones y cuando el presidente toma agua, el vicepresidente también toma agua, cuando recoge algo, lo recoge inmediatamente después. Y entonces es una semana fatal porque esta columna de opinión del New York Times, el primer han señalado es Pence. Debe estar comiéndose las uñas, salió a decir que no es él, pero realmente él debe estar carcomiéndose hacia adentro de que el presidente piense que él es el verdadero sapo dentro del gobierno. Uy. Dori Toribio, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Ha sido una semana muy mala y un verano muy malo para el Papa Francisco con todo el tema del escándalo de los abusos sexuales a menores y las acusaciones que le implican a él directamente. Ha sido además, muchas de estas informaciones han salido de Estados Unidos con ese terrible informe de Pensilvania y el caso del cardenal McCarrick aquí en Washington, uno de los pesos pesados aquí en Estados Unidos. Y la respuesta que ha dado el Papa hasta ahora, pese a estos dedos que le señalan a él y le implican a él directamente, para mí no ha sido lo suficientemente contundente, porque uno no solo tiene que dar explicaciones de sus acciones, sino también de sus silencios. Y en este caso es un silencio muy importante que tiene que explicar. Y ha dado ciertas explicaciones, pero para la gravedad del asunto las explicaciones tendrían que ser mucho más contundentes y además creo que mientras no las haga este tema no va a poder avanzar hacia la justicia que se espera con todas esas víctimas, que en el caso del informe de Pensilvania son más de 1000. Enrique Gómez Batista, ¿para quién ha sido esta semana una semana nefasta, de verdad, fatal? Yo creo que a otro argentino, al presidente Mauricio Macri, que vio la crisis creciendo de una manera increíble, intentando controlar la economía y no se controla, la situación no está buena ya, tuvo que volver al FMI. Están diciendo que van a pedir más plata, más condiciones, o sea, nadie más cree en Mauricio Macri dentro de Argentina. Esto es muy malo para él, mucho malo para Argentina, que está viendo el dólar cada día más fuerte, la inflación, y hay bromas incluso en Brasil de que con esa situación en Argentina, quien quiere fugir del momento político de violencia en Brasil tampoco puede pensar en Argentina, no hay más una opción. Rafael Matus, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como hablamos antes, creo que la doble publicación del libro de Bob Woodward, Miedo adentro de la Casa Blanca de Trump, junto con la columna de opinión anónima en el New York Times, fueron un golpe muy, muy duro para su autoridad, tanto dentro de la Casa Blanca como fuera de la Casa Blanca, y otra vez éxitos de su agenda, como es por ejemplo el casi seguro nombramiento de Kavanaugh en la Corte Suprema de Estados Unidos, o el excelente informe sobre la creación de empleos en el mes de agosto que se conoció esta mañana con más de 200.000 puestos creados. El mes pasado el desempleo que atendió 3,9%, terminan otra vez diluidos en una agenda mediática que los sigue teniendo como protagonista y no necesariamente por buenos motivos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado aquí. Dori Toribio, ¿de qué se ríen ustedes? Enrique Gómez Batista, Rafael Matus, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.